Tengan todos una feliz mañana, tarde, noche, depende del país donde se encuentren, continente o planeta y hasta dimensión donde ustedes vivan. Hoy vamos a hacer el primer audio de repaso general sobre la materia de civil personas. En este video se va a tratar a manera general de los temas vistos hasta la fecha, que en este caso serían el derecho, ley, norma jurídica, derecho público y derecho privado, orden público y orden privado, derecho nacional, derecho internacional y el Código Civil. Para empezar vamos a hablar de qué es el derecho. El derecho es un conjunto de normas que regulan el comportamiento humano haciendo uso de la fuerza. Es un objeto cultural. El derecho tiene distintas clases. Positivista, cuando el derecho es creación humana, que es variable entre Estado y Estado y es determinada por un tiempo. Es decir, el derecho es algo que va cambiando a medida del tiempo, que un derecho nunca será el mismo en cada época histórica. El naturalista, que viene a ser que el derecho no es creado por un jurista, como sucede en el positivista, sino que es algo ya dado, donde todos los hombres saben exactamente qué es el derecho y que no necesita ninguna regulación o alguna norma ya predispuesta. El estructuralista es que se preocupa por toda la estructura del derecho. Crea por decirlo así, una metáfora del derecho y de ahí empieza a analizar toda su estructura. El realista se preocupa por la utilidad, por la eficiencia del derecho, que sí sea práctico. El iusnaturalista es un derecho más, por decirlo así, religioso. Se concentra más en la moral y se fundamenta en ese tipo de preceptos. El derecho tiene unas etapas, que son, en un principio, cuando el derecho no es escrito, sino que sucede de una forma de costumbres. Luego, cuando el derecho se vuelve escrito, que se codifica, que es allá donde, digamos, por ejemplo, se identifican las constituciones, las codificaciones europeas. El derecho es objetivo, que se refiere a las normas establecidas, a el orden específico que regula el comportamiento humano. Y el subjetivo, que vienen a ser las normas que se le van dando a cada persona en particular. Es esa posibilidad jurídica que se le dan a las personas. Asimismo, el derecho subjetivo puede ser absoluto, cuando tus derechos los puedes hacer valer ante cualquier persona. Relativo, cuando tus derechos solo se pueden valer en un momento particular o con una persona particular. Asimismo, el derecho subjetivo es real y personal. Real cuando se trata de dar garantías de bienes y personal cuando son garantías, por decirlo así, con otra persona, garantías humanas. Asimismo, el derecho subjetivo es patrimonial y extrapatrimonial. Todo lo que se entiende por patrimonial es lo que tiene contenido económico y extrapatrimonial es lo que no tiene contenido económico. Las características del derecho son que el derecho es coercible, que el derecho tiene una exterioridad, tiene una heteronomía, tiene una bilateralidad. También el derecho se entiende como el arte de determinar lo que es justo. También el derecho tiene otros términos que puede ser lo que busca lo correcto. Bueno, ya con esto terminamos un repaso general de lo que se entiende por derecho. Ahora vamos a hablar de la ley. La ley es la voluntad soberana que manda, prohíbe y castiga, fundamentado en la Constitución. La ley debe ser general, abstracta e impersonal, es decir, que no se especifique en una persona en específico, sino que englobe toda la generalidad.
Ahora vamos a hablar de la norma jurídica. Las normas jurídicas son principios y reglas que regulan el comportamiento humano con respaldo estatal y con la posibilidad de la coerción. Hay distintos tipos de norma. Está la norma moral, que también se puede entender como norma religiosa, la norma jurídica, que claramente es el derecho, y los usos sociales, que son, por ejemplo, la etiqueta, la cortesía, ese tipo de, por decirlo así, normas de urbanidad. Ahora vamos a hablar de lo que es el derecho público y el derecho privado. El derecho público es la relación que existe entre el hombre y el Estado, siempre y cuando el Estado ejerza un poder coercivo. El derecho público se preocupa por el bien común. En cambio, el derecho privado es la relación entre los hombres o bien del hombre con el Estado, pero cuando el Estado se encuentra desprovisto de su poder de imperio, de su coerción, de su fuerza. El derecho privado se preocupa más bien de las libertades individuales y, por decirlo así, se fundamenta en el derecho a la propiedad y al contrato. Ahora vamos a hablar de lo que es el orden público y el orden privado. El orden público es un conjunto de normas jurídicas que se inspiran en el interés colectivo, garantiza en forma mínima los intereses públicos y este orden público, así como el derecho público, es obligatorio. El orden privado es la posibilidad que tienen las personas de autorregularse inspirado en el interés particular. Claro está, este orden privado no es obligatorio, no amarra a las personas como lo hace el orden público. Ahora vamos a hablar de lo que es derecho internacional y derecho nacional. Es algo muy sencillo. El derecho nacional es propio de cada país y regula las normas dentro de ese país para la comunidad que reside en este. Obviamente estas normas varían de estado en estado. El derecho internacional, en cambio, es un acuerdo multilateral que existe entre varios estados, entre uno y otro, y que se regula por convenios. Ahora, como parte final de este análisis general, repaso general, mejor, vamos a hablar de lo que es el código. El código es un cuerpo de leyes dispuesto según un plan metódico, referenciado a una materia. Por eso podemos encontrar el código civil, código penal, código laboral, código comercial, regulan materias en específico. Hablando de lo que nos importa, que vendría a ser el Código Civil es un conjunto de disposiciones que reúne lo estatuido sobre los estados de los sujetos en cuanto tales y sus relaciones familiares y patrimoniales. El código tiene una estructura. El Código Civil se lee de la siguiente forma: tiene libros, estos libros a su vez tienen unos capítulos, estos capítulos tienen unos artículos, y estos artículos se pueden dividir en parágrafos, numerales, literales e incisos. También en la estructura del Código Civil encontramos que este tiene 2.684 artículos y que sus libros son los siguientes. Primero tiene un libro preliminar, una presentación, el cual consta de 72 artículos y empieza a hablar de cómo se interpreta la ley, a términos de uso común en este Código Civil, entre más generalidades. Tiene 72 artículos. El primer libro, que es el libro de personas, tiene 580 artículos y va desde el 73 al 652. En el de personas se habla de la persona en cuanto tal y de sus relaciones familiares. En el segundo libro hablamos sobre los bienes. Consta de 354 artículos y parte del 653 al 1007.
El tercer libro, que es el de sucesiones por causa de muerte y donaciones a los vivos. En este, aunque suena pues muy obvio, habla de cómo se comportan las relaciones de los bienes de las personas cuando éstas fallecen. Asimismo, las donaciones que las personas realizan o reciben. Eso es lo que regula. Consta de 486 artículos y parte del 1008 al 1493. El cuarto libro es el de obligaciones y contratos. Parte del 1493 al 2684 y tiene 1191 artículos. Ya como su nombre lo dice, va tratando toda la relación de las personas en cuanto a las obligaciones contractuales. El Código Civil tiene una serie de modificaciones que se le van realizando. Estas modificaciones tienen dos vías. La legislativa, que tiene que ver con cómo van cambiando las relaciones jurídicas y científicas, las cuales provocan el necesario cambio en el establecimiento de las normas del código. La segunda vía es el jurisprudencial, el cual tiene que ver con las Cortes. En el caso de Colombia vendría a ser, por ejemplo, los cambios que realiza la Corte Suprema, o más bien la Corte Constitucional. Ahora vamos a hablar un poco sobre la historia del Código Civil. El Código Civil colombiano, también conocido como el Código Chileno o el Código Chileno de Andrés Bello, ese Código Civil fue creado por Andrés Bello, un jurista venezolano que crea en un principio el Código Civil para la República de Chile. Las influencias que tuvo Andrés Bello para realizar el Código Civil principalmente fueron de la Constitución francesa y del Código Napoleónico. A su vez tuvo en la mayor parte en la cuestión de familias una fuerte influencia de Savigny, de la Constitución alemana. También tuvo varias influencias de la Constitución o del Estado español, varias leyes españolas, asimismo como distintas obras francesas. Muchos de los cambios que va sufriendo el Código Civil tienen mucha influencia del derecho francés. En un principio, ¿cómo es que el Código de Andrés Bello llega a la República de Colombia? Pues bueno, Colombia en su época federada, uno de sus estados, el estado de Santa Fe, adopta este Código Civil y más adelante los demás estados lo adoptan, y Colombia, al reagruparse como república con un proceso de ley, certifica que este Código Civil viene a ser el Código Civil de la República Colombiana. A lo largo de la historia colombiana, la legislación colombiana se puede dividir en 4 etapas. En un principio la colonia, en la época de la colonia regía lo que es el derecho español. Una segunda etapa que es de la independencia hasta los comienzos de la Colombia federada, que va pues hasta 1850. Una tercera etapa que es Colombia federal y una cuarta etapa que viene a ser la República Colombiana. Ya con esto damos término a lo que es un repaso sumamente general de todo lo visto hasta la fecha en la materia de civil. Espero que haya sido de su agrado este audio, bueno, si es que lo escuchan más personas además de mí. Y muchas gracias por la atención, esperamos que tengan mejor calidad y hasta el próximo repaso de la materia de civil y de muchas otras materias que se vienen del derecho. Muchas gracias.